somos tu canal, UFAQ, el canal de todos los venezolanos. Síguenos. Buenas tardes, de nuevo con su programa La Verdad Laboral, un programa donde mostramos la vida y el sufrimiento de los trabajadores venezolanos, los esfuerzos que verdaderamente tienen que hacer para poder llevar el pan a su casa, para poderse sostener, para poder vivir en un país tan complicado como está este. Hoy tenemos por este lado a la amiga Yadira Rosales, licenciada en bioanálisis, con mucho conocimiento de los problemas de ese sector en realidad, porque no se ve lo que está sucediendo en los hospitales sobre los exámenes de los pacientes y de los trabajadores. Y es algo que debería estar al tanto, eso debería ser al 100% y en la gran mayoría de los hospitales no existe. Por el otro lado, tenemos a una periodista joven, Oriani Granado, que hoy la agarramos porque ella es la que siempre entrevista, pero esta vez nos tocó esta conversación con nosotros, estilo entrevista también para La Verdad Laboral. Entonces, yo quisiera un poco que conversáramos sobre este nuevo evento que hay, que es todos los años, y es la vida real de la mujer, es la dependencia de la mujer, porque el cáncer de seno es un problema que no es tratado como tal, por lo menos en Venezuela, y quisiéramos que ustedes, como mujeres, como gente que puede sufrir un problema como ese, nos explicaran más o menos y conversáramos aquí sobre esos casos, en el sentido de los exámenes, cómo estamos con esos exámenes, en el tócate, agárrate, siéntete, y esa producción que puede existir para que las mujeres verdaderamente atiendan este problema. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Igor, bueno, estamos ahorita en una situación con bastante debilidades sanitarias, muy preocupante. Nosotros estamos en el Instituto de Oncología, Dr. Luis Racetti, y allí tanto nosotras como trabajadoras, de igual forma los pacientes que acuden, más que todo el mayor porcentaje son mujeres. Y es una realidad existente en nuestro servicio de bioanálisis porque desde el año 2016 el equipo muy sofisticado y un analizador automatizado determinábamos los marcadores tumorales. Desde el año 2016 no se pudo hacer más la determinación porque fueron contratos que se vencieron por empresas. Además, no hay esa gran debilidad porque las pacientes que acuden no consiguen la forma de cómo hacérselo en la parte privada por el alto costo de los exámenes de los marcadores tumorales. Importantísimo para la rehabilitación, para el tratamiento de cómo va ese tumor en la mujer. No solamente el cáncer de seno, es también el cáncer a nivel de cuello uterino, que forman parte de una gran cantidad de estadísticas importantísimas que no son reveladas hoy en día, pero sí el cáncer de cuello uterino ya también forma parte de esa gran debilidad que tiene la mujer y que nosotros lo vemos día a día. Y ese cáncer de cuello uterino está en las mismas condiciones en cuanto a estadísticas y eso, que el cáncer de seno. Sí, tenemos ahorita una gran cantidad de mujeres muy jóvenes que antiguamente pensábamos que solamente eran las mujeres cuando después que cumplíamos los 40 años ya teníamos un despistaje de que pudiese estar en una incidencia elevada, pero no lo es así. Ahora hemos visto casos y de realidades que palpamos dentro de nuestro servicio de muchachas muy jóvenes, menores de 30 años, con úlcera de cuello uterino estadio 4. Y una cosa que ha sido también determinante en sus consultas ginecológicas, que son altamente costosas. La gran mayoría de los hospitales que, por lo menos de nosotros, en el Instituto de Oncología, Dr. Luis Racetti,
las consultas de ginecología ahorita con tantos déficits y las debilidades que tenemos en cuanto a la infraestructura, las consultas, ¿no? Están con la falta de agua, que ya hoy, gracias a Dios, se hizo una revisión exhaustiva de todo lo que es el sistema de tuberías y se activó la bomba, pues los médicos no estaban ya para cerrar las consultas porque no tenían ni siquiera cómo lavarse las manos. Una de las prioridades que tenemos también, que llama poderosamente la atención, son que esas pacientes que acuden son la gran mayoría de poblaciones muy vulnerables, que marcan en sí la pobreza y no tienen como para costearse todo lo que es el eco mamario, la mamografía, que desde el año 2018 el mamógrafo dejó de funcionar, están en la revisión para ver si se hace su revisión y poder dar respuesta de atención a las pacientes que acuden al servicio. En las tomografías, en las resonancias magnéticas, o sea, son una serie de estudios complementarios que ayudan a dar el diagnóstico específico de ese cáncer, tanto a nivel de mama como a nivel de cuello uterino, tenemos a nivel de pulmón, muchas diversidades, pero de agresivos como el páncreas, en las vías digestivas, en laringe, en la lengua, o sea, es una diversidad, pero los más comunes en nosotras es a nivel de mama y de cuello uterino. Una de las cosas que me llama la atención es el cúmulo de cosas que se dan aquí para que la mujer sufra, porque yo lo que veo que lo que hay es sufrimiento. Cuando la licenciada Yadira nos dice que no hay estadísticas del año 2016, eso es bien preocupante, que no funcionan los equipos para hacer un eco, para hacer una tomografía, bueno, preocupa más aún. Desde el campo del periodismo, ese es el que tú te desarrollas, ¿cómo ven ustedes las posibilidades de que ese campo, pues, comience a empujar para que alguien haga algo sobre lo que le está sucediendo a las mujeres y se tengan estadísticas, se tengan equipo, se pueda verdaderamente tratar de solucionar el problema? Pues lo que vemos es que pareciera que a nadie le importa. Bueno, yo creo que los periodistas ya como que seguimos agotando todos los recursos y denunciando lo que está pasando. La Sociedad Anticancerosa de Venezuela en el 2017, creo que fue su última publicación, situó el cáncer de mama como el que más tienen las venezolanas, seguido del cáncer de cuello uterino. El primero, digamos que es un cáncer curable, tiene solución, pero ¿qué pasa? Que en este país no hay radioterapia gratuita. Creo que solo en el Domingo Luciani conseguir radioterapia es costosísimo, entonces pasas por la operación, pasas por las quimioterapias, pero nunca llegas a la radio. O cuando llegas ya otra vez el cáncer ha hecho metástasis o la situación es peor, los pacientes empeoran. Y en el caso del cuello uterino es un cáncer que se puede prevenir fácilmente, o más del 90% de los casos son producto de VPH. Eso se puede prevenir con la vacunación. Y en este país se prometió hace años la vacunación gratuita en VPH y no existe. Son 3 dosis o 2 dosis y cada dosis te cuesta $100. Y o sea, está solo en el mercado privado. La vacunación existe, pero no es gratuita. No es gratuita. Y los montos son sumamente elevados para alguien que lo necesite, porque además no es que te pones una dosis ahorita y la otra el año que viene, no, es que son relativamente seguidas y solo la tiene la empresa privada. Y eso pudiese prevenir en altas cantidades el cáncer de cuello uterino, que al final eso lo desemboca a crisis graves de VPH. En las organizaciones mundiales de salud pudiésemos, si se hace un gran movimiento, buscar la posibilidad de que esas organizaciones nos provean de esa vacuna. Bueno, la verdad actualmente no tengo claro cómo funciona. Sin embargo, cuando el Estado, Nicolás Maduro, ofreció traer esta vacuna, iba a ser de manera gratuita. O sea, quiere decir que el gobierno sí tiene maneras de adquirirla y darla gratuitamente, porque además van dirigidas a niñas y a niños, bueno, hombres y mujeres también. Creo que incluso la pueden usar antes de los 50 años, corrígeme usted, creo que sí.
la puedes Sí. colocar antes de los 50 años. A la mujer y al hombre. Y al hombre, sí, es que. Es distinto. Y las usas desde la adolescencia, creo que son los 11, 12 años que ya te las puedes poner. Entonces, solucionaría gran parte de los problemas en cuanto al cáncer de útero. Y la inversión del Estado en eso sería una inversión relativamente mínima. Bueno, En cuanto a los costos después de tener un paciente que tiene que hacerle radiación, que tiene radioterapia y una cantidad de cosas, ¿no? sí, bueno, creo que si lo ponemos así, porque después es un paciente que tiene quimio, que tiene que pasar por un quirófano, que tiene que tener radioterapia y que además los hospitales no están en condiciones. El oncológico yo lo he visitado infinidad de veces y es deprimente, o sea, si tú llegas ahí con una enfermedad crónica como es el cáncer, de verdad que de ahí no puedes salir sino deprimida. Ahora, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, verdaderamente que la clase más desposeída, la gente que menos recursos tiene, es la que está más golpeada. Conocemos también que los salarios en Venezuela están muy deprimidos. ¿Cómo ven ustedes en el caso específico de ustedes para sostenerse? Porque yo creo que es un problema. O sea, es una cuestión del salario mínimo, todo está basado en el salario mínimo y el salario mínimo es verdaderamente mínimo. Bueno, yo creo que no es mínimo, es pírrico. Para muchísimos casos ya la gente no puede comer. ¿Cómo hace un analista, cómo hace un periodista con esos salarios mínimos que hay? Bueno, Igor, la trabajadora del sector salud sufrimos los desmanes impactantes en nuestros ingresos, porque no son sueldos, son ingresos mínimos que te conllevan a buscar otras alternativas de realización como mujer en ventas de productos de limpieza, ir a vender productos diseñados en casa como empanadas, buscar alternativas que te ayuden, emprendimientos distintos para poder tú conseguir los ingresos necesarios para cubrir primero las necesidades básicas de lo que es la alimentación como primordial, gastos de los servicios públicos de nuestros hogares, ropa, calzado, imposible, zapatos menos que menos. Y hoy en día, por lo menos, los ingresos que se perciben no son lo suficientes, por lo menos de los útiles escolares, los ingresos para las guarderías, todo esto que se han hecho estudios relacionados con este problema, esta situación que impacta en nuestro quehacer cotidiano, que te conllevan a buscar otras fuentes de ingresos, porque si no, indudablemente no podríamos, ni siquiera el transporte que te llevaría hasta la casa, porque no tienes el efectivo suficiente. Y esto lo establecen los artículos que están consagrados en nuestra Carta Magna. Por lo menos el artículo 91, que establece que tienes que tener un sueldo digno para alcanzar tus grandes necesidades, la tuya y la de tu familia. También tenemos las de la recreación. Y hoy en día, pues ya vamos camino a la jubilación, y es verdad que es como dice, que es una muerte anunciada en poder tú esperar ese gran momento de tu vida y no ver realizado tus grandes sueños, estar con tus grandes familias que se han desmembrado con todo este éxodo, y son cuestiones que de verdad te impactan, que tus ingresos no son acordes a tus grandes necesidades y tienes que buscar otras formas de poder sobrevivir, y es así. Los profesionales del periodismo, ¿les alcanza verdaderamente el dinero para cubrir esa necesidad, o igualmente? La verdad que estamos como el resto del país, tenemos que tener 2, 3, 4 y hasta 5 empleos para poder sostenernos, para poder, entre comillas, vivir bien, porque vivir bien es cubrir un poco de recreación, cosas básicas como alimento, más nada, porque es que hasta se nos imposibilita pagar un seguro médico o planificarte familiarmente, tener una casa, tener un carro, es más complicado, la verdad. O sea, no
no cambia mucho con respecto al resto del país, además que los medios han sido tan perseguidos, tan hostigados por las autoridades que además las oportunidades son mínimas. Aquí los medios son contados y cada día están más apretados ellos mismos. Esa fuente de empleo que vemos que a diario se agota más por lo mismo, por la influencia del Estado cerrando medios, por la no inversión del Estado en los hospitales como tal para que existan laboratorios que verdaderamente funcionen. ¿Cómo hacen los colegios en estos momentos para compensar eso? ¿Cómo hacen? Bueno, en el caso del colegio de periodistas creo que, o sea, es algo que se escapa de sus manos. ¿Cómo nos ofrecen más oportunidades de empleo del chorro tan chiquito que hay de oportunidades? ¿Cómo incluso ellos mismos publican tarifas por las que nos deberíamos guiar? Tablas de salario. De salarios, pero muchas veces afuera dirán, bueno, mira, esto es mano de obra económica y esto es lo que hay. Y bueno, lamentablemente no nos queda otra sino asumirlo, porque es que esa es una manera de conseguirte 2, 3 y 4 trabajos que al final medio te puedan generar ese ingreso que te permita en cierto modo una vida digna. Y en el caso de los laboratorios, ¿no hay posibilidad de que se activen esos laboratorios de alguna manera? Estamos en una gran lucha como dirigentes gremiales. Estamos en esa gran búsqueda de que podamos conseguir en algún momento de nuestras vidas esa oportunidad, y siempre estamos en la calle dando a conocer nuestras grandes debilidades a través de una protesta pacífica, de buscar los medios de poder enamorar, como se dice, a ese profesional del bioanálisis que está en pro de desarrollarse sus habilidades y destrezas en los hospitales, y ellos dictaminan al final de irse a la parte pública, porque hoy en día estar en la parte de los servicios de bioanálisis públicos es bien difícil y complejo. Por eso es que vemos un ausentismo tan grande en nuestros servicios de bioanálisis por la capacidad del profesional del bioanálisis. Es muy, muy, muy difícil. Nos dan las expectativas solamente para formarse, porque en los hospitales donde tú vives y te consigues con esos casos impactantes de patologías crónicas, por lo menos en el oncológico, y son verdaderos, porque en los grandes laboratorios privados, pues tú estás allí, pero no es como la cotidianidad, que te llegan los casos más difíciles y complejos en la parte de los servicios de bioanálisis a nivel crónico. Bueno, llegando al final de esta hermosa conversación con estas dos profesionales, yo les haría una pregunta. O sea, un llamamiento, un sentido de unidad, que es lo que está de moda en Venezuela y en el mundo. ¿Qué le dirían ustedes a la mujer, a la trabajadora, esa mujer que está en la calle permanentemente, para lograr esa unidad y conseguir en Venezuela lo que estamos buscando en otros países? Wow. Es que la verdad, bueno, nada, siento que primero tenemos que empezar por reconocernos entre nosotras, por poner en práctica esta palabra sororidad, que significa ser solidarias entre mujeres. Tenemos que reconocer que hay temas que nos afectan, digamos, principalmente a nosotros o de manera diferente que a los hombres, sobre todo en medio de esta emergencia humanitaria compleja, la que estamos viviendo desde el 2017, y bueno, que tenemos que ser sororas entre nosotras, que tenemos que unirnos, que tenemos que entender que nosotras como mujeres debemos empezar a exigir y a reclamar esos derechos que se nos han perdido, que se nos están violando, y generar condiciones para que haya igualdad. Bueno, siempre en pro de los derechos, en defender nuestros derechos humanos laborales, que es lo primordial, y en la unión, como dice mi estimada amiga, está la fuerza de cada uno de nosotros para demostrar, porque se ha visto reflejado en el mundo que la mujer ha tenido un empoderamiento de fuerza, de que sí somos capaces de llegar a conseguir lo que queremos con la lucha en la calle, con el empoderamiento solidario, con la participación activa, y es lo que nosotros queremos en realidad
hacer en estos momentos. En la unión está cada uno de nosotros de poder emprender y darle esperanza por la defensa de nuestros derechos fundamentales, y eso está consagrado en cualquier ley que sobrepase más allá de las aspiraciones y de las esperanzas que cada uno de nosotros como mujeres vamos a entender. Nosotros somos unas madres, yo por lo menos, que yo defendería capa y espada, como dicen, de poder emprender una gran lucha en beneficio de poder volver a recuperar a nuestros hijos que se nos han ido y volver a tener una familia consolidada en la casa donde estemos todos y uno unidos para siempre, y no tener una gran fatalidad como la que hemos vivido, y de verdad que hoy en día es muy preocupante. Pero bueno, aquí estamos en la lucha y siempre comenzando con la esperanza y la fe de que algún día podamos volvernos a reencontrarnos nuevamente, para que nuestros hijos vuelvan y nuestros nietos también. Y bueno, aquí estamos, nosotras las mujeres dando el ejemplo en el mundo, porque más allá de todo lo que es la participación que ha tenido la mujer en pro del desarrollo de sus habilidades, como ser humano son únicas, y nosotras las venezolanas hemos dado la fe de que sí se puede. Unidas, sí podemos. Bueno, desde este espacio queremos en principio sernos solidarios con el pueblo de Tejería, que ha sufrido esa tragedia, y bueno, y muy pronto estaremos por allá también expresando no solamente nuestra solidaridad, sino ayudando verdaderamente y conversando con la gente a ver cómo podemos de nuevo hacer resurgir ese pueblo, y que, bueno, que esta tragedia sirva para resurgir verdaderamente, como dice el ave fénix. Bueno, muchísimas gracias, Yani, muchísimas gracias, Yadira, y bueno, si les gusta el programa, esperamos que nos den un like y se suscriban a nuestro canal UFAU. Muchísimas gracias, hasta luego.